Cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo vine igual como muchos con la idea de comerme el mundo, ¿no? Pero mi realidad objetiva estaba por otra parte. Creía en aquel momento que mi valor como persona estaba asociado al trabajo que estaba haciendo. Y esto le ha pasado a tantos inmigrantes que llegan a los Estados Unidos. El justo momento que lo estás haciendo, ya te condenaste. Hola, hola, estamos aquí en nuestro podcast Crecimientos, en mi capítulo número 6 y hoy voy a hablar de un tema que creo que es bastante importante para todos. Este podcast, la intención es que entiendan toda la mecánica que hay detrás de hacer o no dinero, toda la mecánica que hay detrás de hacer un negocio. Y no siempre la mecánica va asociada con las técnicas. La mayoría de las personas piensan que solamente es aprenderte las técnicas y ya está. Pero si tú tienes pensamientos limitantes, si tu mentalidad te limita en cuanto a lo que puedes o no lograr, pues obviamente aunque te la pongan en la mano o bandeja de plata, no vas a ver la oportunidad, porque tu mente no está preparada para ver la oportunidad. Evidentemente el cerebro es lo que termina dictando cómo vamos a hacer y cómo vamos a actuar nosotros. O sea, qué historia nos contamos. Cuando yo llegué a los Estados Unidos en el 2019, yo vine igual como muchos con la idea de comerme el mundo, ¿no? Yo siempre les decía, uno puede tener las ideas muy grandes, pero el territorio, el lugar, el contexto te puede aterrizar y hacerte creer que el camino es otro. Y a pesar de que tenía muy clara la meta, tuve que hacer trabajos que yo jamás había considerado en mi vida, ¿no? Y uno de ellos había sido hacer Uber. Y yo digo, ¿por qué ocurrió eso? Simplemente por lo que yo me contaba, por la historia que me contaba y lo que supuestamente me decían amigos cercanos o personas, que había que hacer dinero sí o sí, lo cual está bien. Pero cuando te pones solamente a pensar en cazar el dinero y no entender qué hay detrás de por qué aceptas determinadas condiciones de trabajo, te conviertes en una persona esclavo a estar buscando solo dinero para suplir una necesidad muy básica. Y por eso creo que este capítulo de hoy va a ser uno de los que más le va a ayudar a muchas personas a entender que no es solamente aprenderte la técnica que hay detrás de alcanzar la libertad financiera, sino cómo nos hablamos nosotros y qué hay detrás de por qué hacemos ciertos negocios y por qué no logramos ciertas cosas o sí. Cuando llegué les comentaba, yo primero no sabía manejar. Y el reto que me puse a mí misma para yo poder manejar después del accidente fue, ok, voy a hacer Uber, porque me van a estar pagando mientras adquiero una habilidad y hago dinero, ¿no? Y como estaba el tema de la pandemia, estaba haciendo de alguna manera bastante buena la relación dinero por hora. En aquel momento yo todavía pensaba, tenía una mentalidad de media clase y que yo pensaba, porque vengo de ahí, incluso por debajo, porque soy cubano. Y le estaba comentando, el asunto es que yo asumí que esa realidad de tener que manejar era lo que me tocaba por ser emigrante. Y cuando tú estás en el contexto ese que las personas te dicen que eso es lo que te toca, pues te lo crees. Y si después pasa lo que me pasó a mí, que caí en una depresión porque decía, ¿qué hago yo siendo profesor universitario, siendo doctor en ciencias, hablando varios idiomas, haciendo esto? Entonces entré en un conflicto donde mi cabeza me decía una cosa, pero como tenía que manejar para subsistir, estaba viviendo otra realidad, ¿no? Y entonces entré en un conflicto. Entré en un conflicto en cual yo no entendía qué estaba ocurriendo conmigo. Entré en un conflicto porque mis sueños estaban por aquí, mi conocimiento intelectual estaba por esta parte, por esta otra parte, pero mi realidad objetiva estaba por otra. Tenía que hacer dinero para después, obviamente, seguir invirtiendo y ya después todo ese dinero lo reinvertía, ¿no? Pero estaba haciendo algo que yo jamás en mi vida me había planteado, ¿no? Ni siquiera viviendo en Suiza. Y era tener que manejar para dar un servicio de esa manera. Esto ahora Esto evidentemente a mí me hizo sentir muy mal, porque creía en aquel momento que mi valor como persona estaba asociado al trabajo que estaba haciendo. Y esto le ha pasado a tantos inmigrantes que llegan a los Estados Unidos, tantos profesionales que terminan limpiando casa, porque creen que su valor está asociado a lo que el entorno le permite y no entienden que su valor va mucho más allá, va a lo que ellos realmente consideran que vale, ¿no? Es interesante porque en una presentación como esta, yo puedo como simplificar 5 años
y hacerles entender todo lo que fui pasando en un proceso bastante largo y cómo pueden ustedes agotarse muchos años, ¿no? Mientras tú consideres que tu valor es ser limpiapiso, porque estás en el país que eso es lo que puedes hacer, es muy difícil que veas alternativas. Es muy difícil que veas opciones extra, ¿no? Yo, al caer en la depresión, primero violé la primera ley de lo que es un negocio. Los negocios necesitan de networking, les estaba explicando uno de los capítulos anteriores. Y aunque yo estaba haciendo dinero, sí, estaba haciendo ese trabajo, yo no estaba contactando con personas porque era puramente entregar comida. O sea, yo no veía ni siquiera a las personas. Cuando compré la primera casa, después hice mi primera renta en Airbnb. O sea, yo, pero casi no veía a las personas. Y un negocio para que pueda expandirse y para uno ser empresario necesita realmente empezar a conectar con personas, pero estando en depresión, una cosa contradecía a la otra. Yo no podía conectar con personas. De hecho, lo que empecé a hacer es aislarme de los amigos que tenía por muchos años. Con justificación de que no, yo soy así, yo soy ahora una persona tímida, yo soy una persona ahora que no quiere hablar. Y en uno de los podcasts le decía, no, es que yo me compré la idea de que era tímida, en realidad lo que estaba en una depresión horrenda, que muy pocos amigos cercanos supieron, y incluso mis padres no supieron hasta hace muy poco. Porque como siempre daba la visión de la Dailin que lo logra todo, la Dailin que es emprendedora, yo no podía verme débil, yo no quería sentirme débil. Y lo más malo que uno puede hacer cuando uno está en depresión es negarlo, ¿no? Porque si tú lo niegas, pues es muy poco probable que logres tener resultados. En esa búsqueda de tengo que encontrar el camino, tengo que encontrar la solución, tengo que encontrar la manera de... Vi una profesional de la salud y me dijo, no, lo que tienes que tomar es unas pastillas. Y esas pastillas me dejaron tonta. Y dije, wow, esto no es lo que necesito, estoy mal. Esto me hace sentir aún peor. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer para yo volver a sentir que tengo el valor que sé que tengo? Me pasa una publicidad de una universidad por delante y digo, ¿y si lo hago? Hasta ese momento, yo no me había dado cuenta que mi mayor enemigo estaba en casa. Cada vez que yo planteaba una idea de negocio, cada vez que yo planteaba una idea de expandir, de hacer algo, el papá de la niña me decía, no, 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 eso no se puede. Esto no lo vamos a lograr. Esto no. Esto no. Y yo nunca me había percatado de que además, como yo estaba aislada del mundo, no tenía amistades cercanas, no tenía nada, y la única persona, la única vocecita, además de la mía, era la de él, yo no me había dado cuenta hasta qué punto me estaba influenciando en lo que yo estaba logrando o no en mi vida. Y me pasa esa publicidad y lo primero que cuando le digo, mira, mira esto, creo que puedo hacer una maestría, voy a ir a... Me dice, ¿tú crees? No, 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 pero eso es muy difícil, además no tenemos dinero, no hay dinero. O sea, y yo dije, wow. Cuando él hizo ese comentario, me habían pasado otros comentarios como un día en la bolsa que hice mucho dinero y, y, y sencillamente su comentario en vez de felicitarme y decirme, wow, estamos lográndolo, fue, ¿cómo puede ser que tú en un día hagas más que yo trabajando un mes? What? ¿Cómo? No pasa nada, ¿no? Estoy, gracias a Dios, bien después de todo. Finalmente voy a la universidad, me sobrepongo, presento los papeles. Me iba a ir con un curso que estaban, que ni siquiera era de maestría, era asistente o algo parecido. Y presento todo mi currículo, todo lo que había estudiado, todos mis papeles y todas las cosas. Me dijeron, no, no, pero tú lo que tienes que hacer es una maestría de administración de empresa global, porque toda tu experiencia, tú has hecho proyectos internacionales. Y dice, sí, sí, bueno, sí. No, no, esto es lo que tú mereces. Y yo como, wow. Sentía que me estaban diciendo, mira, este es tu valor de nuevo, te lo reconozco. Y fue increíble, pero, o sea, se sentaron conmigo, me ayudaron con todos los préstamos, me ayudaron con todo. Y una semana después yo estaba ya entrando a hacer mi maestría en los Estados Unidos. Eso fue una de las mejores bendiciones para mí. Conocer uno de los profesores que me dio clase de liderazgo, que también su historia de vida es impactante porque el hombre llegó a los Estados Unidos sin hablar inglés, sin conocer el idioma, sin tener familia, también tuvo que limpiar, tuvo que hacer demasiadas cosas que nos tocan a los latinos porque nos creemos que nos tocan. Y después lograr ser doctor en ciencia y tener tanto éxito. A mí lo realmente me tocó y dije, wow, yo quiero llegar a esto. Yo quiero, no solo ya no es una cuestión de hacer una maestría, yo quiero poder aportarle valor a los otros latinos que se encuentran perdidos de alguna manera, ¿no?
Encontrar, bueno, este profesor de la universidad que me dio las clases de liderazgo y otra profesora de comunicación que me encantaron las clases con ella también, que es otro ejemplo así de resiliencia, ¿no? Y de personas que empezaron, ella hizo su doctorado casi como con 50 y tantos años, creo que con 60. Primero la carrera, después maestría y después doctorado. Una historia súper bella la de esa profesora. Y los hijos de ella la ayudaron a poder hacer su carrera, ¿no? Porque igual lo mismo, se había entregado desde que llegó a los Estados Unidos a apoyar a sus hijos, a hacer que sus hijos fueran personas preparadas. Si estás en depresión, por lo general no, y no lo reconoces, es muy difícil que puedas encontrar soluciones y herramientas, ¿no? Es muy difícil que entonces tus negocios vayan a prosperar. Primero, ni siquiera te planteas un negocio. Yo lo que pasa es que soy tan testaruda que aún estando en depresión, seguía invirtiendo, seguía haciendo negocios. Muchas personas me decían, no, es que tú no puedes estar en depresión porque si estás haciendo todavía, es que no estás. Pero yo estaba muchas horas en la cama. No bailaba, no hablaba con nadie, me aislé por años y tenía que estar de pie por mi hija, ¿no? O sea, lo que a mí me levantaba más que las carreras, más que los triunfos, más que los éxitos, era mi hija. Y muchas veces, y aquí le voy a explicar una cosa que es importantísima en el mundo de los negocios, pero de alto impacto, de verdad, ¿no? Cuando tú tienes claro cuál es tu propósito, el negocio que vayas a hacer, siempre vas a encontrar el cómo lo vas a hacer. Hay muchas personas que quieren hacer dinero y eso está bien. Yo aquí también vas a aprender en este canal a hacer dinero. Pero si tú no tienes claro cuál es el propósito y por qué haces lo que haces, es muy probable que a mitad de camino pierdas las fuerzas y las ganas de. Yo tenía tan claro y tengo tan claro que mi propósito en la vida va más allá de Dailin tener éxito como persona. Cuando tú tienes claro de que tu propósito es mucho más grande que tú, tienes que buscar la manera. Tienes que buscar las herramientas, tienes que buscar la paciencia, tienes que buscar todo para lograr ese propósito, ¿no? La tarea es titánica porque la esclavitud mental es una cuestión individual de cada cual, cuánto tiempo se demore en querer salir de esa esclavitud. Yo estaba en depresión y estar en depresión es casi como un estado de esclavitud mental. No logras salir de ahí, no logras ver más allá. Yo no era capaz, aun cuando les comenté en los primeros capítulos, de todo lo resiliente que había sido a través de mi vida, de todos los recursos que yo había buscado a través de mi vida, de cuánto yo me creía las historias de, ok, yo soy ahora productor y voy a lograr esto y esto y esto, cómo yo había tenido tanto éxito en varios negocios, pero cuando sencillamente caí en un estado de depresión donde mi mente no estaba justamente en el lugar correcto, mi capacidad de crecimiento se limitó muchísimo, ¿no? Y así están muchísimas personas. El creerte que la realidad que tienes es lo que te define como persona, la realidad que estás viviendo, creerte que es la que te define tu valor al final del día, toca mucho, mucho, pero mucho trabajo mental para derribar esa muralla que hay, ¿no? Hay personas que se pasan años en esa esclavitud mental y no logran salir de ahí. Y si eres esclavo de tu mente, jamás vas a tener dinero. Si eres esclavo de tu mente, jamás en tu vida, aunque yo te dé todos los recursos y te dé todas las estrategias, jamás vas a lograrlo porque vas a creer que esa opción no es para ti. Y por eso es que este capítulo es tan importante. Si tú eres esclavo de que no, esto no es para mí, yo no lo voy a lograr, eso es para otros, porque otros sí pueden. Justo cuando estás diciéndote eso a ti, en tu mente, el justo momento que lo estás haciendo, ya te condenaste. Ya tú mismo te pusiste tu cadena perpetua. Entonces, ¿cómo yo logré salir de ese estado de depresión en el cual yo consideraba que apenas tenía valor, que apenas valía para nada, que yo no tenía nada que comunicar? Yo había perdido, imagínense, una persona que, como les comenté, había logrado varios negocios, había logrado una mentalidad incluso de éxito en un contexto negativo. Llegar aquí, que en teoría es un buen contexto para hacer negocios, florecer, estaba mi mente completamente fuera de sintonía. Porque mi entorno más pequeño, porque uno está rodeado de anillos, ¿no? El entorno más pequeño a mí, que era el padre de la niña, pues me estaba bombardeando psicológicamente todo el tiempo. Y como él tenía tantos miedos, yo estaba tan en una posición donde estaba más preocupada por la protección de la niña, la pandemia y tal, yo no me estaba dando cuenta que me estaba convirtiendo en un basurero emocional para él. Y me convertí en un basurero emocional
por mucho tiempo y yo no era consciente de eso. Este capítulo es al llamado a la conciencia de cada uno de nosotros. ¿Cuánto permites tú a otros que suelten toda su basura en ti? O sea, ¿cuánto tú se lo permites? Lo que me ayudó a empezar a salir y volverme a encontrar fue hacer ejercicios de meditación y hacer ejercicio de afirmaciones, ¿no? Todas las mañanas tuve que comenzar a decir, yo valgo, yo puedo, yo soy, yo soy, yo soy esto, yo soy valiosa, yo aporto al mundo, yo quiero transformar vidas, yo quiero ayudar a que la vida de mi hija sea diferente y superior a la que yo tuve en mi infancia. Y de tanto decirlo, empecé nuevamente a reprogramar mi mente. Porque si la mente no la reprogramas cuando ya está, es como un sistema operativo, ¿no? En una computadora. Cuando empieza a entrar el virus del miedo, del pánico, de las dudas, de los traumas de otro, de la depresión, cuando empiezas a dejar que todo eso llegue a tu sistema y te infecte, es muy poco probable que tengas éxito, ¿no? Y así pasa luego cuando tú estás tratando de escalar tu negocio, pero las personas cercanas te dicen, no, no, no. Yo creo que eso que tú estás buscando, eso que tú estás soñando, no es real, no es posible, esa meta es demasiado grande para ti. Y realmente, si tú te crees eso, ya, ya perdiste la batalla mental. Hacer dinero no es solamente la parte técnica, no es el músculo, no es la parte técnica, es cómo tú entrenas tu mente. Casi un 80% de tu capacidad de hacer dinero está relacionado con cómo tú te hables, de lo que creas de ti, en qué estado emocional te encuentres, cuál es tu propósito en la vida, si realmente haces las cosas solamente por el dinero o porque realmente te mueve a ayudar. También hay que tener un balance, ¿no? Porque si tú de repente, ya esto es valor personal, una cosa que yo no entendía cuando yo comencé a hacer de guía de turismo, les comentaba al principio en Cuba, como alternativa, era que yo contaba la historia de Cuba, porque yo quería que la gente entendiera en Cuba, ¿no? Yo estaba obsesionada con que entendieran cómo funcionaba Cuba, pero no la parte turística, la parte de cómo vivimos los cubanos, cómo se vive el país de verdad. Pero se las contaba esa historia desde el dolor, desde el trauma, desde tenme lástima. Y cuando tú cuentas la historia desde el dolor, tenme lástima, las personas no te perciben con amor, no te perciben como valioso, te perciben como alguien, ay, pobrecito, voy a darte unas migajas y voy a ayudarte un poquito. A veces hay una gran diferencia entre lo que gano de dinero es porque realmente estoy aportando valor desde la conciencia o estoy realmente recibiendo migajas porque yo me valoro muy poquito y entonces alguien tiene un pequeño detalle. ¿En cuál punto nos encontramos de nuestro valor personal, de nuestro amor propio? Entonces, es increíble, pero la mayoría de los problemas, hasta en la venta, en un negocio, están asociados a esto, al valor personal que tienen los CEO, los dueños. No, yo tengo que bajar, estoy compitiendo por menor precio porque ni siquiera sabes el propósito por qué estás haciendo el negocio, ni siquiera valoras lo que estás haciendo, ni siquiera valoras tu tiempo. Y eso puede generar estrés, puede generar frustración, puede generar depresión. Yo he visto tantas personas que han hecho negocios y después les entran unas crisis depresivas porque han invertido años de su vida, muchos, muchos años de su vida y no logran tener resultados y les genera mucha ansiedad, mucho estrés. O sea, cuando uno se mete en el mundo ya de que, ok, yo lo que soy es un empresario, yo lo que quiero es tener resultados, yo lo que quiero es impactar vidas, el camino no siempre va a ser bonito. El camino puede venir acompañado de ansiedad, de estrés, de depresión, pero tienes que aprender de las herramientas necesarias para poder salir de ahí. Por eso es que es tan importante ser resiliente, por eso es que es tan importante hablarte bonito, por eso es tan importante escribirte todos los días por qué eres valioso y qué quieres aportar al otro. ¿Por qué tú mereces el éxito? Pero si no te lo crees,
todos los días y te lo repites y te lo repites, es muy poco probable que logres el dinero que estás buscando. El dinero está asociado con lo que tú te valoras tú. El dinero está asociado como tú te encuentras con tu yo, ¿no? Yo tuve que hackear mi mente cuando tenía unos 9 años con un piano de papel. Tenía que imaginarme que estaba tocando piano porque en Cuba yo no tenía un piano real. Tenía que tocar, dibujar ese piano y practicar las posiciones para cuando tuviese la oportunidad ir a la escuela y practicar en un piano real. Mi realidad era un piano de papel, pero en mi mente ya yo estaba practicando, visualizando cómo iba a estar mis dedos en ese piano. La mente tú la puedes hackear todas las veces que tú quieras. Depende de ti si lo haces o no. Recuerda, cómo te hablas, cómo tú hackeas todos los días tu mente, va a estar directamente proporcional al éxito que vas a tener. Y nada, por hoy ya terminamos.